Un ejemplo para poder ver cómo está relacionado lo biótico y lo abiótico es la relación suelo-agua-planta. Acá por eso lo grafica. La atmósfera provee a través de, digamos, agua, a través de las precipitaciones. Esas precipitaciones ingresan al suelo, ¿sí? Y desde el suelo son absorbidas por las raíces de las plantas, y las plantas son conducidas a toda su estructura, tallos, hojas y también raíces, y vamos a ver que contribuyen a devolver a través de la transpiración agua a la atmósfera. Podemos decir, por eso el ciclo del agua es un ciclo, por eso vemos que hay una circulación de ese elemento que es el agua. También el suelo de por sí solo tiene su propia relación con la atmósfera. Acá vemos, hay una relación del suelo con la atmósfera, en donde el suelo, esa agua que ingresó, también tiene una forma de devolverla a través de la evaporación. Pero también cuando vincula un organismo vivo, como en este caso las plantas, esa agua va a salir a través de lo que van, digamos, transpirando a través de sus diferentes estructuras, hojas, tallos y raíces. ¿Se entiende? Y así, cada organismo relacionado va a ir suministrando de esa agua que consumió o llegó, va a ir de nuevo retornando agua a la atmósfera. Y el ciclo empieza a ser un ciclo que es circular. Es Una un ciclo. pregunta. Sí. Comprendiendo el sistema suelo-agua-planta. Clásico cámara, porque Sí. el que la tenga, por favor. Margarita tiene Digo, que vernos la cara. Y con luz, con la luz para que se vea. comprendiendo el sistema como suelo-agua-planta, como la relación abierta entre el sistema atmósfera, el sistema suelo y el sistema planta. En este caso, esos tres sistemas, ¿serían subsistemas del sistema suelo-agua-planta o no? Pueden sí, está bien. Uno puede poner, justamente poder tener como, analizarlos a su vez como un subsistema interrelacionado, ¿sí? Podríamos ver el subsistema atmósfera y entonces vemos cómo está, cuáles son los componentes de la atmósfera. Entonces vamos a ver todos los gases de distintas características, ¿sí? ¿Qué procesos se dan en la atmósfera? En la atmósfera se dan también unos procesos como son la condensación, después vimos la precipitación, después se dan las corrientes, como son los vientos, se da a través de dentro de la atmósfera hay procesos que tienen que ver con la elevación de la columna mercurial, o sea, aumenta y disminuye la temperatura, cuanto más o la temperatura es algo que nosotros podemos ver dentro de ese subsistema, ¿sí? El suelo tiene distintas características, entonces vamos a ver un suelo y lo van a ver ahora cuando ven tanto con el profe Ariel, donde ven más las cosas del suelo, van a ver que el suelo tiene sus propias características, tiene su propia estructura, y ahí lo vemos como sistema, donde tenés una parte inorgánica, que son todas las fases mineral, y tenés una parte que es biológica. Y hay una parte que es el producto de esa interacción, que se arman películas, como que son producto de la interacción, que es el humus, pero forma parte del suelo. Y vos te das cuenta que el proceso del suelo no es solo por una intervención de la atmósfera sobre el suelo, lo se ha ido produciendo solo por las interrelaciones que ha tenido el suelo con la atmósfera, sino que también el suelo ha tenido, digamos, una acción biológica que le va a ir dando, digamos, determinados niveles de fragmentación, ¿sí? O de meteorización de esas partículas minerales, también producto de la acción biológica. Por eso es
el producto de una acción más compleja. Y las plantas, los seres vivos, acá representado mucho más simple, tenés todo un organismo, ¿sí?, que está completamente estableciendo estas nuevas relaciones. Por un lado, las plantas, ¿qué proceso es fundamental para la vida que realizan las plantas? Pregunta para ustedes. Paola, fotosíntesis. La fotosíntesis. Bien, y la fotosíntesis, por eso les decía, ¿qué proceso es fundamental? Si nosotros vemos, ¿qué es la fotosíntesis? Es una relación entre la atmósfera. ¿Por qué? Porque de dónde obtiene digamos, la energía Del sol. del sol. ¿Y qué más obtiene? ¿Y qué obtiene de la atmósfera? ¿Y qué relación tiene a través de ese proceso de fotosíntesis las plantas con la atmósfera? La temperatura. El oxígeno. ¿Obtiene el oxígeno o ¿Qué? No, claro. El dióxido de carbono. Bien. Básicamente obtiene y necesita para su propia síntesis el dióxido de carbono y le va a proveer a la atmósfera, ¿sí?, el oxígeno. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bueno, entonces ahí podemos ver cómo estuvieron, aunque este fuera un subsistema, este subsistema estuvo interactuando con los otros. Y al suelo, ¿qué le está brindando a la planta en este caso? Nutrientes. Bien, nutrientes. Nutrientes y agua, porque si no tiene agua, no puede absorber los nutrientes. Es así. Las plantas, si no hay agua en el suelo, los nutrientes se absorben por solución. Entonces, por lo tanto, tiene que haber agua. Esa es la razón por la cual regamos tanto las plantas. Porque si queremos que tengamos una buena nutrición, tenemos que tener una buena disponibilidad de agua, adecuada, por supuesto. Porque si esto está totalmente inundado, cuando yo les dije, acá hay partes, no solo de raíces, sino asociaciones de microorganismos asociados muchas veces a las raíces, están respirando, ¿sí? Y respiran y consumen oxígeno. Hay unos de tipo aeróbicos y otros anaeróbicos. Y las raíces necesitan una parte de oxígeno que se la va a dar dentro del suelo, en sus espacios de aire, ¿sí? Le provee el oxígeno ese a las raíces para poder respirar. Es la parte de la planta que consume oxígeno y esta parte es la que libera oxígeno, ¿sí? ¿Están más o menos? Aunque durante la noche todo el organismo consume oxígeno y no produce, ¿sí? No hay una etapa de... Le quería hacer una consulta, no la quería interrumpir. Sí, Paola. Yo lo que le quería preguntar era respecto de los subsistemas. Ahí estuve leyendo el apunte, pero quiero saber si entendí bien que yo voy a tomar como subsistema, teniendo presente que voy a tomar como sistema en general, digamos, la estructura que va a contener esos subsistemas. Y yo tomo como sistema, por ejemplo, como usted estaba dando el ejemplo de la atmósfera, voy a tener como subsistemas sus componentes, sus elementos, los gases, los elementos químicos que están rodeando o aquellos elementos que pertenecen a la atmósfera. Si hablamos de un ecosistema, bueno, voy a tomar como subsistemas los componentes bióticos o abióticos que componen ese sistema. A eso estoy bien apuntada, digamos, porque sí, eso va a ir modificando, depende de qué tome como sistema y los elementos van a ser los subsistemas. Sí, pueden los elementos, en ese caso, si es el conjunto de gases, si va a los gases, son varios, hay varios componentes, podés hacer subsistemas. Si es un componente, es un componente, ¿sí? Al menos que ese componente pueda ser subdividido en distintos
componentes. Sí, podemos hablar de un componente de dióxido de carbono y sí, le podríamos decir componente carbono y componente oxígeno, ¿sí? A nivel, digamos, desglosamos la molécula y empezamos a ver los átomos, ¿sí? Lo importante que es esto, nosotros definimos las fronteras en el análisis o el límite que encapsulamos y empezar a entender que todo son interdependientes, que es lo que trato de dar a explicar Ludwig van der Talanfield con esta teoría de los sistemas. Nosotros tenemos que ver que todo, de cierta manera, tiene una interdependencia con otro componente y poder entender que de esa interdependencia sucede un proceso o sucede algo diferente, ¿sí? Porque nosotros, por ejemplo, recién llegamos a esta cuestión molecular y vamos a la química y han visto algo, dióxido de carbono. Y sí, nosotros acá tenemos tantos átomos de carbono vinculados con tantos átomos de oxígeno, ¿cierto? Bien, pero tienen a unirse y establecerse de una manera única que le va a dar una naturaleza. Ese gas va a tener ciertas características y que no es lo mismo que unirlos, a lo mejor otra cantidad de átomos de carbono y otra cantidad de átomos de oxígeno. ¿Se entiende? ¿Sí? No es lo mismo el monóxido, que es con un solo átomo, que cuando tenemos el dióxido, ¿sí? Producen dos condiciones distintas, ¿sí? Pero el carbono también puede en la atmósfera conectarse con el hidrógeno y entonces puede conformar gas metano y ese tipo de cosas, ¿sí? Importante que ustedes en su pensamiento vayan siendo capaces de ir más allá, ¿sí? Dentro de todos los conceptos, empezar a incorporar este sentido de comprender la complejidad y la interdependencia que existe entre todos los componentes de la naturaleza. Bien, podemos ver la otra, Ali. Entonces, bueno, justamente, ¿cuáles son las características de los sistemas? Que los sistemas tienen variedad de elementos, están dotados de funciones específicas y organizados en niveles jerárquicos. Por otro lado, la interacción de los elementos entre sí con el medio, en general, son interacciones de tipo no lineal. No tenemos una respuesta, hacemos A más B, sale tanto. Sino que puede haber, como lo mostramos en la gráfica, distintas posibilidades. Y que la estructura del sistema está conformada en la medida en que, cómo se dieron esas interacciones, ¿sí? Cómo se permanecen estrechamente esas relaciones, dan una estructura a un sistema. Si bien esto parece bastante abstracto e intangible, pero lo podemos llegar a entender más precisamente en la realidad. Vemos la próxima. Y aquí lo vamos a ver. Veamos. En los ecosistemas, esto que decíamos, se unen, decíamos que en el conjunto de los factores bióticos con los conjuntos de los factores abióticos. Entonces vemos que acá, si nosotros vamos, en la naturaleza tenemos los vegetales, que conocemos como los productores, porque son los únicos que a través de la fotosíntesis pueden generar su propio alimento, ¿sí? Producir su propio alimento. Vamos a ver que se vinculan, a partir de que existen los vegetales, empiezan a existir todo lo que es los animales, ¿sí? Y microorganismos asociados también a esos vegetales, que van a usar esa parte de energía acumulada por los vegetales para su propia vida. Y después tenés, entonces, ahí vamos a ver algunos que se alimentan nada más que de vegetales. Tenemos los herbívoros o consumidores primarios,
Después vamos a tener los que se alimentan de los herbívoros o consumidores secundarios, y vamos a tener los que se alimentan de los carnívoros o consumidores terciarios, y así vamos a llegar a los que están en otro orden, que son los que consumen, ¿cierto? O depredan, que son los depredadores o carroñeros, que ya consumen la materia, digamos, que está muerta. Bien. ¿Detritívoros se les decía esos también? Los detritívoros son los descomponedores, ¿sí? A ver, ¿cuál es la diferencia entre un carroñero y un detritívoro? Un detritívoro queda la materia orgánica sobre el suelo y va siendo procesada por hongos o por otros microorganismos más pequeños, por microfauna o microflora, que tienden a ir desenlazando todos esos tejidos, todos esos componentes celulares, y los vuelven a nutrientes. En cambio, los carroñeros usan todavía esa materia, por ejemplo, la carne precisamente. Un cóndor o un buitre son un carroñero, ¿se entiende? El animal está muerto, pero ellos empiezan con el primer proceso de cómo estaba esa materia, la consumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía le da energía directamente a ellos. ¿Se entiende? Entonces tenemos en un orden alto los carroñeros y en otro orden que pueden procesar tanto herbívoros, que pueden comer, tanto alimentarse, tanto de los productores, de los consumidores primarios, están los detritívoros o los descomponedores. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Gracias. Bueno, pasamos a otro.